Bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico y miembro del movimiento Juan 23. Hoy, bueno, esta noche ustedes saben que he estado muy ocupado haciendo varios debates, pero hoy tenemos un debate especial. Este es un debate que me han invitado muy amable el señor Luis Alfinger, y él es de Venezuela. Me invitó, vamos a tratar hoy el tema del bautismo. Y entonces, bueno, hoy vamos a charlar sobre este tema. Por cierto, mi hermana Betty Valenzuela también está debatiendo con una señora evangélica sobre el tema del bautismo también, coincidencialmente. Nosotros, bueno, ellos van a hablar de varios temas del bautismo, no se definieron como en qué, pero nosotros vamos a hablar sobre un tema específico del bautismo. El tema es si el bautismo salva o no. Ok, y entonces quiero comenzar saludando a mi hermana Nelly Juajo, Dios te bendiga, a José Adorno. Saludos hasta Puerto Rico, hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí estamos presentes, firmes. Y bueno, no, pues como ustedes saben, yo soy apologeta católico, miembro del movimiento Juan 23. Hoy vamos entonces a tratar, nuevamente lo repito, el tema del bautismo, pero específicamente si el bautismo salva o no. Bendiciones, Santiago Aldana. Dios te bendiga. Mientras Luis hace unos ajustes, yo les voy a comentar cómo se va a hacer este debate. Este debate consta de 2 minutos de presentación. Bueno, ya me estoy presentando un poco más extendido, dándole tiempo a Luis. 20 minutos de argumentación. Luis, como me invitó, él va a comenzar exponiendo y negando pues la premisa de que el bautismo salva. Luego vienen 15 minutos de refutación de parte de cada uno de nosotros, ¿sí? Y 3 preguntas de 2 minutos cada una. Entonces, yo le formulo él me formula una pregunta, o sea, me la formula y yo tengo 2 minutos para contestarla y viceversa. No sé si las vamos a hacer alternadas o tú haces primero las 3 tuyas y luego yo las 3 mías. ¿Cómo lo deseas, Luis? Me parece alternada, se ve bien, alternada. Primero tú o de primero yo. Me parece bien alternada las preguntas. Ok, 3 preguntas alternadas y 2 minutos de despedida. Yo aquí tengo mi celular, vamos a colocar los tiempos para que sea lo más claro posible. Mónico Vázquez nos iba a acompañar, pero se le presentaron inconvenientes, él iba a moderar, pero pues hay cosas que se presentan de último momento y bueno, yo de todas formas le agradezco su buena intención. Aquí están los 20 minutos, ahora los voy a poner y cuando falten 1 o 2 minutos, pues yo le aviso a Luis para que él pueda comenzar a cerrar su argumentación. Mientras tanto, entonces, saludos a Julio Vergara, saludos hasta el Paraguay, hermano, Dios te bendiga, a Baldo Ruiz. No, este aviso no salió porque no lo había programado, no sé cómo hacer el anuncio por StreamYard y luego salir al aire, Baldo Ruiz, o sea, esa es mea culpa. Claro que los otros 2 sí los he anunciado, entonces si no, toca la campanita para que, dale clic a la campanita para que te avise de los videos que se van anunciando. Rosa Araujo, buenas noches, otra vez saludos a Nelly y bueno, José Adorno, perdón, ya te iba a pasar por encima. Buenas noches, Dios te bendiga. Y Omar H, muchas bendiciones. Adelante, Luis, quiero que te presentes. Tienes 2 minutos. La cámara es tuya. Adelante. Muy buenas noches a todos los que nos pueden ver y a los que nos van a ver después que quede grabado el video. Mi nombre es Luis Zambrano Alfinger.
mejor conocido por el apellido Alfinger. Soy de Venezuela, me encuentro en este momento en el oriente del país. Disculpen si no se ve bien por motivos de mi internet aquí en Venezuela, usted conoce los problemas, pero me escucha bien, que es lo importante. Soy de la ciudad de Maracay, cerca de Caracas, pero me encuentro un poco lejos en estos momentos. Me congrego en una iglesia evangélica, cristiana. Mi teología mayormente es la teología reformada, por eso en esta noche me presento con ustedes en este canal, que es primera vez que estoy. Conozco al hermano Mónico, Dios te bendiga, si me llegas a escuchar, él ha moderado un debate conmigo, donde he estado, perdón, y me gustaría presentarme como quien va a enseñar la palabra, que esto sea para los oyentes de edificación, que cada quien dé su argumentación y que usted pueda anotar los versos, que usted pueda anotar los puntos, que usted pueda edificarse, que es lo que más conviene. Es un debate, pero también es un diálogo. De una manera amable, es un diálogo, que usted pueda retener y tener su objetividad. Bueno, no tengo más nada que decir. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Dios te bendiga y Amén. Bueno, vamos a dar inicio. Creo que podemos ir iniciando ya. Aquí. A ver. Ve, estamos con el lector de huellas. Listo. Pues vamos a colocarlo en 20 minutos. Cuando tú estés listo, me avisas para darle aquí al cosito. Gloria a Dios. Empezó a llover aquí. Empezó a llover. Pero creo que me veo bien. Tranquilo, dale. Si se me va un poquito la internet, yo quito la cámara y sigo hablando, ¿me entiendes? Sí, claro que sí. Pero no hay problema. Vale. Entonces, dale, tranquilo. Adelante. ¿Comienza los 20 minutos? Sí, señor. Ok. Comienzo mi argumentación. Mi argumentación, de acuerdo a lo que voy a presentar, primero presento una introducción a los 20 minutos, que voy a tratar de retomarlo, de una manera de una introducción de acuerdo al tema. Después tomaré mi primera primicia, que es la soteriología, porque pienso que mayormente la Iglesia Católica tiene ese desvío en lo que es la soteriología. De acuerdo al tema, que es si la salvación se da con el bautismo. En mi segunda primicia, para hacer un silogismo, voy a presentar algunos textos, si me da tiempo en los 20 minutos, donde mayormente se toma en cuenta este punto del bautismo regeneracional, y concluir con la argumentación bajo un silogismo, de acuerdo a lo que he dado. Para comenzar, la introducción. Nosotros creemos, la Iglesia Cristiana Evangélica sí cree que el bautismo es importante. Nosotros no creemos que el bautismo no es importante. Estamos hablando del bautismo del agua. El agua, perdón. Nosotros tenemos eso, que el bautismo es importante. Lo que no entra es en el orden de salvación, lo que es el orden salutis. Nosotros presentamos la fe, nosotros presentamos la gracia y la regeneración espiritual en el Espíritu Santo, o por el Espíritu Santo, suena mejor. En el orden salutis no entra el bautismo. Entonces nosotros presentamos en mi introducción, para que no vaya a existir que alguien diga que no le estoy dando importancia al bautismo en agua. El bautismo en agua es importante. Tampoco lo colocamos en una manera secundaria. Sí, fue un mandamiento del Señor Jesucristo. Lo colocamos como el mandamiento que Él da en Mateo 28:19, y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es mi introducción para que se tenga en cuenta. Me supongo que el amigo Rodrigo va a presentar patrística. Bueno, yo voy a presentar de acuerdo a su argumentación también, pero voy a presentar mayormente en mi punto de sola escritura. O sea, me voy a ir mayormente a la Biblia. Me gusta leer los textos, pero 20 minutos a veces son cortos. Voy a utilizar los textos más contundentes y más claves. Voy a tratar de hacer lo posible de explicar algunos textos como Juan 3:5, Tito 3:5, Primera de Pedro 3:21, entre otros Hechos 2:38. Creo que me está faltando uno, pero son varios textos que se utilizan para argumentar en que el bautismo es quien regenera es el Espíritu Santo. Ahora bien, en lo que es mi primera premisa, que es la soteriología. ¿Por qué presentar la soteriología? Porque, como yo dije al principio, nosotros presentamos fe, gracia, para llegar a la salvación, y el Espíritu Santo regenera. No existe bautismo regeneracional.
yo presentaría de esta forma que quien perdona los pecados primeramente es Jesucristo, es la fe en Él. Romanos capítulo 10, versículos 8 y 9. Presentamos justificación por medio del Señor Jesucristo. Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, que habla sobre la justificación. Por eso voy formando mi orden salutis que va de acuerdo a lo que enseña Romanos capítulo 8, del 28 al 31. Voy a leer nada más los textos claves, como dije. Ahora bien, hay muchos textos en el libro de los Hechos que enseñan, de acuerdo a lo que venimos a plantear, que el bautismo no es necesario. Les pongo, cuando digo no es necesario, no me malinterprete, sino en el orden de salvación. Por ejemplo, Cornelio, en el capítulo 10, del versículo 10, 44 al 48, son varios versículos, pero vamos a irnos a Cornelio. Cornelio se le presenta primero el creer, como enseña Pablo en Romanos capítulo 8. Si creyeres de corazón, serás salvo, como lo enseña él de esta manera. Se presenta a Cornelio la salvación. Después que es salvo y que tiene el Espíritu Santo, es que se le presenta la acción o la obra del bautismo. ¿Por qué lo presenta de esta manera? Porque es una obra del hombre. El sinergismo, que es donde estamos nosotros aquí planteando, el sinergismo y el sinergismo, es quien plantea que hay una cooperación de acuerdo a la salvación. Nosotros, los que manejamos este tipo de teología, que es la teología reformada, no lo presentamos así. Ahora bien, puede ser que alguien me diga en la patrística Justin Martin. Sí, Justin Martin fue muy bueno en lo que es sus cartas a Trifón, a este judío. Yo lo utilicé una vez para un debate sobre Sabá, pero en lo que es esa parte de Juan capítulo 3, que yo después lo tendría que explicar, él hace esta definición, que es el primero, según la patrística, que determina que hay un bautismo regeneracional. Ahora bien, puede ser que también alguien me saque, estoy hablando en general, no siendo señalamientos, alguien que quiera debatir me saque que los reformadores, Calvino o Lutero o Zwinglio, fueron paudobautistas, bautizar niños. El punto es que como el tema es si el bautismo salva, ningún reformador presentó exactamente, o sea, porque no existe escrito de ellos que el bautismo salvara. Si creían que bautizar niños. Lo digo de una manera de que ellos bautizaron niños. Se podría decir, bueno, eres anabautista. Bueno, el anabautista no precisamente fue llamado de una manera, digamos, de una manera herética, ¿no? Sino que fue una manera de burla, que no era que ellos presentaban directamente que se tenían que bautizar todos los días o todos los años ni nada de esto. Pero bueno, volvemos a lo que es la soteriología. Lo presenté de una manera volviendo a, por si acaso alguien me quiere sacar patrística, voy a la sola escritura y a la sola de fe. Ahora sí voy a los textos, mis queridos oyentes. La justificación se da con la sustitución y la imputación. Nosotros merecíamos morir o merecemos, pero en la doctrina de la justificación existe la sustitución y la imputación. Al yo decir esto, todo esto lo hace el Señor por medio de su sangre, porque el pacto es de sangre, como enseña Hebreos capítulo 10, el pacto o la carta de Hebreos, mejor dicho, Hebreos capítulo 7, Hebreos capítulo 8, Hebreos capítulo 10, el pacto es de sangre. Al haber un pacto de sangre, no hay pacto de agua, no hay regeneración de agua, no existe redención por medio del agua, sino que el pacto es de sangre, como enseña la carta de Hebreos. Si la carta de Hebreos determina que el pacto es de sangre y el Nuevo Testamento verifica que el pacto es de sangre, la justificación se convierte también en la obra que hace el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ahí que viene la palabra regeneración, que es nacer de nuevo. ¿Qué significa eso? Bueno, nacer de nuevo. En lo que es nacer de nuevo, no hay un nacimiento bajo el bautismo, hay un nacimiento espiritual, porque el evangelio es interno. Esto lo estoy explicando en mis propias palabras, no me he ido todavía a los versículos. El evangelio es interno, el nuevo pacto es interno, el bautismo es externo completamente. Al yo decir que es externo, el nuevo pacto, que es interno, el bautismo pasa a ser un requerimiento,
un mandamiento que mandó el Señor Jesucristo a lo que es exactamente la vida del que ya es salvo, del que es cristiano. Bueno, voy a ir a los versículos. Ahora sí me voy a ir a los versículos exactamente para que me rinda el tiempo, porque 20 minutos pasan volando, hermano, como se dice por allí. Voy a uno de los primeros versículos más utilizados. Voy a agarrarlo de una manera, vamos a tomarlo de una manera así aquí en la Biblia. Les tengo, por ejemplo, Juan capítulo 3, en el versículo 5. Esto yo lo llamaría caballito de guerra. Es el caballito de guerra de uno de los versículos que más se utiliza para utilizar esta doctrina de la regeneración del bautismo. Juan capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús, de cierto digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que hay es un problema con la palabra agua en esta, digamos, en esta argumentación. ¿Cómo se tendría que interpretar de acuerdo a las reglas de interpretación, que es la hermenéutica? Si eso se interpreta de acuerdo al su contexto histórico. ¿A quién le estaba hablando el Señor Jesucristo? A Nicodemo, un maestro fariseo, un verdadero judío. En ese momento, él le estaba queriendo hablar del nuevo nacimiento, la regeneración. Nicodemo no le entiende, como ustedes saben muy bien. Si Nicodemo le fuera entendido, Nicodemo le fuera dicho, Señor, yo no soy prosélito, porque él le viene hablando desde el punto de vista del espíritu. Y fíjense bien que en este versículo es el único donde aparece la palabra agua de acuerdo al contexto. Nicodemo no le entiende. Nicodemo le vuelve a repetir que no le entiende porque, lógicamente, Nicodemo estaba pensando era en otra cosa. O sea, cuando digo en otra cosa, Nicodemo tenía que haber pensado en Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Esparciré sobre vosotros, dice la palabra aquí en donde dije, agua limpia, y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré también un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ahí era donde él tenía que haber pensado lo que es el nuevo pacto. Romanos capítulo 10, en el corazón. Nicodemo no le entiende. ¿Por qué decir lo que piensa Nicodemo? Porque el contexto era para este sujeto, el contexto histórico que quedó escrito, inspirado por el Señor en Juan, en el Evangelio de Juan. Ahora, tomar siempre la palabra lavar o la palabra agua como si fuera automáticamente bautismo. Bueno, la palabra agua en la Biblia tiene muchos significados. Creo que tiene hasta más de 6 significados. Y en el Nuevo Testamento tiene muchos significados. También en el Nuevo Testamento me habla del Espíritu como que si fuera agua. También me habla en Efesios capítulo 5, cuando habla sobre los maridos y las esposas. Me habla exactamente de ese punto. En el punto que estamos tocando, en el versículo 5, hay que abrir el contexto, hay que abrirlo, no a agarrar textos aislados. Voy al siguiente versículo, vámonos a Titos 3:5. Hechos 2. Ese me encanta porque me han hecho muchas preguntas de acuerdo a este versículo. Hay algo importante, ¿no? Hay algo importante. ¿Qué es lo que sucede? Yo estoy argumentando que en este punto, en lo que es la soteriología, el bautismo nos salva. El bautismo es importante, vuelvo y repito, por si acaso alguien piensa que no lo estoy queriendo decir. Sí es importante en la vida del cristiano porque es un mandamiento, pero en la orden de salvación, en el ordus salutis, no entra el bautismo. En Hechos capítulo 2, uno de los versículos más usados, Pedro le dijo, el texto 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso está escrito así y en griego la conjunción sí es eis, en griego. Sabemos que está escrito de esa manera. Contexto histórico. ¿Por qué? Primero está en un libro histórico, no está en un libro doctrinal. Porque alguien me puede decir, bueno, ahí lo dice. Es un texto aislado. Tendría yo que buscar varios sitios en el libro de los Hechos, como ya había dicho Cornelio, donde me hace el mismo orden de salvación. O sea, el orden de salvación sería, te arrepientes, o como algunos son atrevidos, algunos dicen que primero se bautiza y después recibe el Espíritu Santo. Bueno, hay textos de texto. Pero la interpretación de ese versículo es que Pedro le viene hablando, predicando a los judíos y a los prosélitos que estaban ahí, más de 3.000 creo, ¿no? Bueno, le viene predicando y toca el arrepentimiento. Él le toca el arrepentimiento a ellos.
Y ahí es cuando le habla del bautismo. Aquí es cuando viene también el razonamiento lógico. Bueno, los judíos sabían, lo mismo de Nicodemo, qué era el bautismo. Para ellos, para un judío, sabía que había baños bautismales. El judío conocía que era el bautismo. Nosotros en este momento tal vez no, pero un judío sí, porque el judío era criado bajo la Torá y el judío sabía lo que era un bautismo. Pero él les dice, en el nombre de Jesús, que es el nombre que se tiene que invocar. En el punto que viene hablando, el versículo que le sigue, acordémonos siempre de los contextos, le dice, versículo 39, porque para vosotros os es la promesa, y para los hijos, y para todos los que están lejos, en cuanto el Señor nuestro Dios llame. O sea, la promesa era la fe del Mesías, de acuerdo al contexto que viene hablando, que Pedro nombra hasta Joel, capítulo 2. En este contexto, no me quiero alargar porque el tiempo es corto, en este contexto no es precisamente que él le quiere decir se tienen que bautizar para ser salvos. No, él le habla también de arrepentimiento. Cuando él le habla de arrepentimiento es cambio de mente en griego, si no me equivoco es metanoia, ¿verdad? Cambio moral, cambio de mente. Vamos a otro versículo, también importante. De acuerdo a lo que es, podría tomarse como caballitos de guerra para lo que es este punto. En lo que es el punto del paudobautismo, yo no critico a mis hermanos que tal vez están de acuerdo, porque el punto aquí, el tema aquí es si el bautismo salva. Pues ningún reformador dice que el bautismo salva. En lo que es el punto de bautizar niños, por ejemplo, la iglesia, mis hermanos queridos de la iglesia presbiteriana bautizan niños como los reformadores, yo no estoy en contra. Está bien eso. Porque de todas maneras, cuando digo que está bien, no es que sinceramente, no es que estoy queriendo decir que yo lo hago, no. Pero puede ser que alguien me diga que, ¿por qué si dices ser reformador no haces esto? Bueno, miren, en realidad, el punto que ellos utilizan es la circuncisión como tipo. La circuncisión no salva, el bautismo tampoco, que es el tema que llevamos en este momento. Y véase lo que es este debate de John MacArthur con el doctor Sproul, para que vean lo que estoy diciendo. Vamos a otro versículo. Creo que el versículo de Juan, aunque estoy hablando muy rápido, disculpen por el tiempo, me dijeron que hablara más lento. Estoy hablando muy rápido, voy a tratar de ir más lento. En el versículo de Juan 3:5, el agua se me pasó por alto, representa la regeneración. Es necesario ser regenerado en el espíritu. Hermano, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo usted me dice eso? Bueno, nuevas criaturas somos en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Quién hace ese trabajo? ¿En la carne, aquí en el cuerpo? No, lo hace la parte espiritual del hombre. En Tito está esa respuesta, Tito 3:5. ¿Por qué está esa respuesta? Porque Tito 3:5 es que me da a entender lo que le dice Nicodemo a la luz años después, lo que le dice Jesucristo a Nicodemo, perdón, a la luz años después de lo que escribe Pablo. 3:5. Nos salvó no en virtud de obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia, mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Aquí la gente está acostumbrada a dividir estos dos, digamos, acciones. El lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Estaba hablando del Espíritu Santo. En sí, el contexto viene hablando del Espíritu Santo. Nos salvó, no por virtud de obras de justicia. Ahí está la justificación. Ahí está la justificación. Que nosotros hubiésemos hecho, Romanos 5:1, sino conforme a su misericordia. Ahí entra la gracia de Dios. Ahí entra la gracia de Dios. Mediante el lavamiento de la regeneración. Bueno, hermano, ¿por qué usted dice que es el Espíritu? Porque es lo que viene hablando. Y la renovación por el Espíritu Santo. El que renueva y el que regenera es el Espíritu Santo. Porque habría que utilizar versículos, lo que llamaríamos nosotros paralelos, para dar a entender que está hablando precisamente del bautismo en agua. Existen varios bautismos, hay algunos que dicen que son 8, has escuchado gente que dice que son 6. Bueno, ahorita vamos a hablar nada más de 2. O está el bautismo en agua o está el bautismo en el Espíritu Santo. Si es el bautismo en agua, bueno, no sé por qué precisamente el lavamiento no se utiliza como la palabra bautismo en griego, que es sumersión. Pero está la sumersión en el Espíritu, ¿verdad? Que es el bautismo en agua. Entonces le dice mediante el lavamiento de la regeneración. Y aquí es que nombra el Espíritu Santo. ¿Quién es el que renueva la mente? El Espíritu Santo, Romanos 12:1. Y creo que el versículo 2 también. Es quien renueva la mente, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la regeneración es el nuevo hombre.
el nuevo hombre que ha creído en Jesucristo. Porque nosotros predicamos satisfactoriamente, es una creencia de fe en Jesucristo, de gracia y de regeneración en el Espíritu. Después es que entra el bautismo, al menos de que, claro, se utilicen versículos tras versículos que nos puedan también decir, no, pero es que el versículo tal dice, bueno, para eso voy a anotar cuando mi amigo Rodrigo haga su argumentación, voy a ir anotando también. Bueno, está el versículo, podremos hablar de este versículo si me da tiempo, porque este sí es un poco más, digamos, complicado. Está el versículo de Primera de Pedro 3:21. Tengo un escollo en este versículo. ¿Por qué? Porque la gente, lo voy a leer primero. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como respuesta de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Tengo un escollo porque automáticamente lo primero que leen es la parte, aquí está, el bautismo que ahora nos salva. Bueno, abro un poquito, verso 20, abro un poquito contexto. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas a través del agua. Si yo abro el contexto, el versículo 21 me da la respuesta. Me está hablando de las 8 personas en Génesis que fueron salvas. ¿Ok? ¿Cómo fueron salvas? Aquí es donde queda la incertidumbre de estos versículos, que son un poco complication en inglés. Ok, estas 8 personas tuvieron fe. ¿En qué? En aquellas palabras de Elohim y de Yahweh que les dicen en Génesis, hagan un arca. Y fueron pregoneros de justicia, dice la carta de Pedro, segunda de Pedro. Dice que Noé fue pregonero de justicia. Ok, esta gente tuvo fe. Su fe fue quien los salvó. Su fe a lo que se le prometió, que venía un diluvio y que nadie creyó, que algunos dicen 120 años, otros dicen 100 años. Bueno, lo cierto del caso es que tuvieron fe. Y como estas personas tuvieron fe... Tiempo. Oye, gracias entonces. Muchas gracias, Luis. Voy a quitar el micrófono, ¿viste? Vale, no hay problema. Ahora sí. Bueno, te pido que me avises un minuto antes, se me había olvidado decirte. Bueno, pero está bien. Estaba avisando, yo te lo puse, tal vez no estabas observando la pantalla, pero sí. Que te lo puse. No te interrumpí está para bien. no dañarte la secuencia. ¿Ok? Sí, porque uno se concentra. Claro, yo entiendo eso. Dale, pues. Bueno, vamos a empezar con mi exposición, porque se trata que primero cada uno haga su exposición y ya luego entramos a la fase de refutación. ¿Ok? No sería caballeroso que yo entrara a refutarlo de una vez. Entonces esperemos los tiempos de cada uno. Bueno, vamos a empezar diciendo o hablando por qué el bautismo es necesario. En primer lugar, hay algo llamado el pecado original. Entonces, el pecado original está en todos, ¿ya? Dice así, Génesis capítulo 8, versículo 21. Al aspirar Yahvé el calmante aroma, dijo en su corazón, Génesis 8, 21, nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre, porque las trazas del corazón humano son malas desde su niñez, ni volveré a herir todo su vientre como les ha hecho, como lo he hecho. Entonces dice, porque las trazas del corazón humano son malas desde su niñez. Job 15, 14, 15 nos dice, ¿qué es el hombre para que sea puro y el nacido de mujer para que sea justo? Si Dios ni se fía ni siquiera en sus santos y el cielo no es puro a sus ojos. Job 25, versículo 4 al 6 dice así, ¿cómo puede un hombre ser justo ante Dios y ser puro un hijo de mujer? Si hasta la luna no tiene brillo ni las estrellas son puras a sus ojos, cuánto menos el hombre, ese gusano, ese hijo del hombre que es solo una lombriz. Salmo 51:5 dice, mira que en culpa nací, pecador me concibió mi madre. ¿Ok? Otros dicen que ahí no dice me concibió, sino que fue la madre que pecadora que lo concibió, pero no el niño.
No, ahí dice, en pecado me concibió mi madre. Romanos 3:23 dice así, por todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Dice todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Dice Romanos 5:12, por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por un, ¿qué? Bueno, esa parte, porque dice que por la otra, entonces entró la salvación, por Jesucristo. Entonces, miren aquí cómo nos señala que por Adán entró el pecado al mundo. Esto sería lo primero. Lo segundo es que, digamos, sí, el bautismo sí es para salvación, y lo vamos a ver precisamente mirando un poquito lo que es, vamos a mirar, aquí lo tenía, Juan 1:33, ¿qué nos dice? Permítanme un segundo, vamos a ir a Juan. El mismo Juan, el apóstol, nos va avisando, ¿no? 1:33 dice lo siguiente. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu, se queda sobre él, y ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Entonces, aquí Juan nos habla de un bautismo con agua, pero el que viene bautiza en Espíritu Santo. Aparentemente, aquí habría dos bautismos. Ahora, lo importante es que sigamos la secuencia del pensamiento de Juan, porque a veces se comienza a hablar de un versículo de Juan y luego se salta a otro y a otro, y al final, pues obviamente se pierde el contexto, se deja entender lo que el autor está hablando sobre el bautismo, sobre el agua. Y entonces, ya teniendo claro esto, vamos a pasar a Juan 3:5, recuerden, seguimos la secuencia de Juan, dice, respondió Jesús, le estaba hablando a Nicodemo, le dijo, respondió Jesús, en verdad, o sea, lo repite dos veces, en verdad, cuando él dice que es en verdad, y lo repite en verdad, es porque tiene que ser algo totalmente cierto, no da lugar a interpretación. Y dice, en verdad te digo, el que no nazca del agua, de agua y del Espíritu, no puede ¿qué? Entrar en el reino de Dios. Esto es una forma muy clara, ¿sí?, que Jesús nos está diciendo a través del apóstol Juan, que el bautismo efectivamente salva. Ahora, sigamos con la secuencia de Juan. Vamos a Juan, capítulo 19, para que entendamos la mentalidad de Juan sobre el bautismo. Juan 19, versículo 34. Está siendo Jesús crucificado, ¿no? ¿Por qué? Porque este pacto precisamente era un pacto de sangre, pero también era un pacto en sangre y agua, se tenía que cumplir, para que recibiéramos ese lavamiento. Y dice así, Juan 19, 34. Dice así, 33, vamos a empezar. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Entonces, efectivamente, el bautismo, Jesucristo nos salva por medio de su sangre preciosa, ¿sí? Pero a la vez a través del agua. Porque yo puedo decir, no, yo soy salvado por la sangre de Cristo, ¿sí? Pero ¿cómo me apropio la sangre de Cristo? Que sangre de Cristo ven a mí. No, así no funciona. De él mismo fluye el agua para el bautismo, para recibir esa salvación verdadera y única
que Él nos ha dejado. Él ha establecido que es por medio del bautismo que recibimos esa salvación que se recibe, que Él dio a través de su sangre preciosa. De hecho, si vamos a Marcos 16:16, dice, el que crea y se bautice se salvará. No es solo el que crea, sino el que crea y se bautice se salvará. Pero el que no crea se condenará. ¿Ok? Entonces, miren acá cómo es importante creer y bautizarse para salvarse, según este versículo. Ahora, si vamos a Hechos, capítulo 2, versículos 38 y 39, vamos a leer lo que dice con calma. Dice, Pedro le respondió, conviértanse y háganse bautizar cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para que queden perdonados sus pecados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces miren aquí como Pedro nos dice que a través de este bautismo en agua se recibirá la promesa. ¿Cuál es la promesa? Recibir el Espíritu Santo. Pues la promesa es para ustedes y para sus hijos, incluso para todos los extranjeros a quienes llame el Señor nuestro Dios. O sea, para todos, para los grandes, para sus hijos que están ahí presentes, para los que están lejos, o sea, que no están lugares presentes en ese momento, y para los que han de venir en el futuro. Ahora, este bautismo es un bautismo regenerador. ¿Por qué? Porque nos quita de la muerte, nos quita el pecado, nos quita la naturaleza del primer Adán e imprime en nosotros la naturaleza del segundo Adán, que es Jesucristo. Por eso Tito 3:5, cuando lo vamos a mirar, nos dice, Él nos salvó, no por nuestras obras de justicia. ¿Cuáles son las obras de justicia? Eran las obras de la ley, ¿ok? Por ejemplo, para entrar a ser parte del pacto antiguo, ¿sí? Del pacto con Israel, había que circuncidarse el prepucio del pene para ser parte de Israel. Ahora, para ser parte de este nuevo pueblo de Jesucristo, de la eclesia de Jesucristo, hay que no circuncidarse, así lo dice Hechos 15, no es por la circuncisión, sino a través de este bautismo, porque dice, Él nos salvó no por nuestras obras de justicia, o sea, no por las obras de la ley, sino en virtud de su misericordia, por medio del bautismo regenerador y la renovación del Espíritu Santo. Entonces, miren aquí como Tito nos confirma que es por medio de este bautismo regenerador, el que nos ha dejado, que fluyó de su costado, que fluye o emana el Espíritu Santo para nosotros, como así nos lo confirma Pedro en el capítulo 2, versículos 38-39, que es solamente por medio de este bautismo que recibimos el Espíritu Santo. Entonces, primera cosa que hay que tener en cuenta es que si no se bautiza, no puede entrar a la iglesia, no puede ser parte del pueblo de Dios, no puede ser parte del nuevo pacto. Y sin entrar al nuevo pacto, no puede recibir ningún tipo de salvación, ¿ya? Ahora, si usted no recibe el bautismo, tampoco va a recibir el Espíritu Santo. Si no tiene el Espíritu Santo, ¿cómo va a poder decir que usted ha recibido la salvación de Dios? Segundo argumento. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra cosa yo les iba a exponer? Ok. Ahora, vamos a mirar lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 20. Bueno, todavía tengo tiempo. También Cristo murió una sola vez por los pecados, el inocente por los culpables, para conducirlos a Dios. Ojo, Cristo murió por el inocente, ¿ok? Digo, por el culpable, para pagar por nuestros pecados, para conducirnos a Dios. En cuanto el hombre sufrió la muerte, fue devuelto a la vida por el Espíritu. ¿Cómo se recibe el Espíritu? Ok, vamos, ya lo hemos dicho. Fue devuelto a la vida por el Espíritu, Jesucristo, el cual le impuso a proclamar el mensaje de los espíritus encarcelados.
es decir, a aquellos que no quisieron creer cuando los días de Noé los soportaba pacientemente mientras se construía el arca, que unos pocos, 8 personas, se salvaron navegando por el agua. Entonces aquí nos dice, vean, por esta agua, por este pacto, por esta situación, 8 personas que fueron las del arca de Noé se salvaron. ¿Sí? Es una prefiguración de lo que Cristo había hecho, morir por nosotros, por nuestros pecados, ¿ok? Hubo una salvación en ese momento de 8 personas a las cuales Él les predicó para que se salvaran. Y dice, aquello, o sea, aquello, lo del diluvio, anunciaba anticipadamente el bautismo que ahora los salva, y que no consiste en limpiar la suciedad corporal. O sea, no es una cuestión de sumergirse en agua como tal, ¿sí? Tiene que haber agua, pero no es si me sumerjo completamente, si es por aspersión, no es el hecho, sino en implorar de Dios una conciencia limpia en virtud de la resurrección de Jesucristo. Ojo, una conciencia limpia en virtud de ¿qué? De la resurrección de Cristo. La Biblia también dice que con Cristo somos sepultados, ¿sí? Y luego con Cristo somos resucitados. ¿Cómo lo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Espiritualmente, a través del agua, porque a través del agua es que recibimos el Espíritu Santo. A ver, ¿qué otra cosita más? Bueno, ahora vamos a mirar sobre el bautismo por rociamiento. ¿Por qué es necesario? Es importante. Digamos que Salmo 51, 7, ¿se acuerdan el versículo 5? ¿Sí? En pecado nací, pecador me concibió mi madre, en culpa nací, pecador me concibió mi madre. En ese mismo capítulo, el versículo 7 dice, rocíame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Aquí no está hablando de la limpieza de los pecados. Y esto también va con lo que sucedió, ¿se acuerdan lo que les narré hace un momento de Hechos capítulo 2? Vamos a mirar la profecía en Ezequiel capítulo 36, versículo 24 al 27. Dice así, miren cómo se cumple. Dice, os tomaré de entre las naciones, os recogeré de todos los países y os llevaré a vuestro suelo. Ahora, en ese aspecto, dice Hechos 2:4, dice, bueno, no, voy a mirarlo aquí un segundito, porque no lo anoté bien, me faltó un pedacito. Hechos 2 es como el versículo 5, dice así, sí. Ojo, acá dice que lo recogerá de todas las naciones. Y acá dicen que en Jerusalén, Hechos 2:5, había en Jerusalén hombres piadosos que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Y dice, os daré un corazón, dice, ese era el 24. Ahora leo el 25 de Ezequiel. Ojo, Ezequiel 36, 25, dice, os rociaré, otra vez, os rociaré, como en el Salmo, con agua pura, y quedaréis purificados. De todas vuestras impurezas y de todas vuestras basuras os purificaré. Y en Hechos 2:41 nos dice que ese día se bautizaron, fueron bautizados, recibieron esa salvación que nos dice Pedro en Hechos 2, capítulo 2, versículos 38 y 39, se bautizaron 3,000 personas, más o menos. Ahora dice el versículo 36, capítulo 36 de Ezequiel, versículo 26, y os daré un corazón nuevo, e infundiré en vosotros un espíritu nuevo. ¿Un espíritu qué? Nuevo. ¿A qué espíritu se refiere? Al espíritu que recibieron en Pentecostés a través del bautismo, al Espíritu Santo. Dice, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y dice el 27, infundiré, ojo, mi
mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observaréis y practiquéis mis normas. Entonces, aquí Dios nos está confirmando que en este momento del Pentecostés se recibe el Espíritu Santo y que había que bautizarse, como lo dice Pedro, para salvarse, en primer lugar, o sea, para recibir el perdón de los pecados y para salvación. Por eso nosotros, los cristianos católicos, creemos que el bautismo salva. Ahora, aquí hay un problema. No podemos hablar ni de 2, ni de 3, ni de 5, ni de 8 bautismos. Obviamente en la Biblia, cronológicamente, podemos hablar de 3 bautismos, pero el que nos rige a nosotros es el bautismo en Jesús. ¿Cuáles son esos 3 bautismos? Bueno, el primer bautismo es el bautismo en Moisés. Y eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 y 2. Entonces, donde Israel fue bautizado en la nube y en el mar, pero pasaron en seco. Luego viene el segundo bautismo, el bautismo en Juan, que es simplemente un bautismo de arrepentimiento, que en ese caso sí estamos de acuerdo con Luis, que ese bautismo no salva, simplemente es de arrepentimiento y para anunciar la llegada del que iba a venir a salvarnos. Ese es el segundo bautismo. Entonces, por ejemplo, ese bautismo lo encontramos en Mateo capítulo 3, versículos del 4 al 6. Y también en Juan capítulo 3, versículo 5. Entonces, encontramos este bautismo en agua de Juan. Ojo, por eso hay que ser muy claros. Como el mismo apóstol Juan nos habla de Juan el Bautista, comienza a hablarnos de bautizar en agua y en espíritu, luego que no se puede, o sea, que el que no se bautiza en agua y en espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, y nos muestra más adelante que del costado de Cristo, del corazón de Cristo, brota la sangre y la carne, y la sangre y el agua, porque es un pacto de sangre recibido a través del agua. Y el tercer bautismo, pues es el bautismo en Jesús, que es el bautismo para salvación. Por eso hay que tener muy claro a la hora de exponer qué tipo de bautismo nos estamos refiriendo. Si nos estamos refiriendo al bautismo de Juan, claro, o al bautismo en Moisés, pues no eran bautismos que salvaban, porque esas eran obras de justicia, como nos lo enseña Tito. En cambio, el bautismo en Jesucristo es una obra de la gracia. Bueno, se me acabó el tiempo, muchísimas gracias. Bueno, perdón, aquí pago. Muy bien. ¿Cuánto? 15 minutos, ¿cierto? Son 15 minutos, espérate, los pongo. Me dices el momento para... Ok. Adelante. Listo. Ok, me disculpan en la argumentación si fui algo un poco desordenado. Ahora, en lo que es la contraargumentación, bueno, lo que me ayudan los 15 minutos, como yo presenté una soteriología, salvación, fe y regeneración del espíritu, no nos vamos a olvidar, por ejemplo, que en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, tenemos al ladrón que muere al lado de Jesucristo. 39 al 43, pero no lo voy a leer todo, ¿no? Simplemente lo estoy presentando. Cuando esta persona muere, lógicamente no es bautizada. Entonces allí también, al menos de que exista una contraargumentación contra esto, que me imagino que van a decir que muere en la ley, pero ya el pacto de gracia estaba ahí con Jesucristo. Él le creyó a Jesucristo por fe. Y él le dice las palabras que todos nosotros conocemos. No nada más el ladrón en la cruz, pues salvo sin bautizo. Vamos a dar otro ejemplo. Mateo capítulo 9, versículo 2, ¿verdad? Dice,
Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una camilla, perdón. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entre otras personas. Se me está yendo la imagen, voy a quitar la cámara, disculpen. Dale. Entonces, hubieron personas que sí fueron salvos sin necesidad del bautismo. Ahora bien, vamos con calma para que se pueda entender. Gracias que se utilizaron casi los mismos versículos. Yo quería utilizar también Marcos 16:16, pero el tiempo, como siempre. Primeramente, que sería otro debate, pero bueno, yo lo voy a interpretar. Bueno, se tiende a decir que, y yo lo pienso también de esa manera, que estos son textos espurios, pero no importa. En Marcos 16:16, el que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Hay un problema en este versículo con la conjunción kai en griego, que se toma como que si fuera un conjunto. De todas formas, ya en la segunda cláusula no entra el bautismo y se podría decir que se está hablando del bautismo en el Espíritu. Alguien dirá que no, alguien dirá que es bautismo de agua. Bueno, yo presenté 2 bautismos y sí, está bien el bautismo de Juan el Bautista, y sí, hay que saber de que en qué momento se está hablando de tal bautismo. En este versículo, el que cree y será bautizado, o sea, no está queriendo decir y pertenece a la salvación al bautismo, no. La conjunción en griego no es precisamente de esa manera. O sea, no estoy queriendo decir hay un ojo y mi otro ojo, no. Ya en la segunda cláusula se da a entender. Se podría decir, tengo aquí un objeto y tengo otro, pero no entra precisamente en este renglón. En la segunda cláusula no dice en el versículo: será condenado el que también, o el que y tampoco se bautice, que no se utiliza de esa manera. En lo que es Juan capítulo 3, hay que utilizar el contexto histórico, porque yéndome yo sin utilizar mucha ironía, por respeto a los oyentes, Nicodemo pudo haber entendido las palabras que le dijo el Señor. Él estaba hablando de nacer de nuevo como una mujer, ¿verdad? En el vientre de la madre. Nicodemo era un tipo muy inteligente. Él le pudo haber dicho: Señor, yo no soy prosélito. O Señor, yo sé de qué me estás hablando. Bueno, yo sé que Ezequiel capítulo 36, cuando habla al pueblo judío, al pueblo de Israel, sobre el nuevo pacto. El nuevo pacto se delega sobre la gracia. Efesios capítulo, gracia y fe, por si acaso. Gracia y fe. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Por gracia sois salvos mediante la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, dice el versículo 9. Ese sí es mi caballito de guerra, ese versículo. Sigo con la argumentación. Bueno, en Hechos 2:38, yo más o menos logré también explicar en lo que respectivamente está diciendo Pedro. No fue una fórmula, porque no se repite. Como no se repite, no se puede utilizar un texto aislado. Digámoslo de esta manera: ¿dónde más se repite? Puede ser que alguien me saque otro versículo parecido, está bien, pero si es una fórmula, se tiene que repetir cada vez que, por ejemplo, Felipe le predica al eunuco. Felipe, cuando le predica, él lo manda a bautizar porque era un periodo transicional de la iglesia. Históricamente, ellos se tenían que bautizar de inmediato. Ya hoy en día no es así. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué yo digo esto? Porque esa fe en Jesucristo era el Curios, él era el Señor. El Curio en ese momento era el Imperio Romano, o sea, el que estaba mandando, el que estaba, el Nerón X, un ejemplo. Eso en Romanos capítulo 10, cuando tú decías que el Señor era el Curio e invocabas el nombre del Señor, o te bautizabas con tal personaje, por ejemplo, un maestro en ese tiempo mandaba bautizar en el nombre de ese maestro a todos sus discípulos. Por eso ellos tenían que: me voy a bautizar en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Señor, en el Curios. Y ellos se bautizaban. Históricamente eso se tenía que hacer, y eso hasta le podía valer la muerte. Hasta le podía valer la muerte, porque en ese momento, lógicamente, el Imperio Romano era quien mandaba. Era un momento histórico. En ese momento que Pedro le está predicando a ellos conocían el bautismo. Ellos sabían de qué estaba hablando Pedro sobre el bautismo.
pero él le dice las palabras arrepentíos, arrepentíos, sería metanoia, ¿verdad? Cambien esa manera de pensar y vean al que murió en la cruz, el que resucitó, el que yo le estoy presentando en los versículos anteriores, se lee todo el capítulo, ese es el discurso de Pedro, completamente el discurso. Como ya nombré, en Lucas capítulo 23 existe esa, digamos, ese escollo de explicar cómo se salva este hombre. Si este hombre se salva así, de esta manera, nada más por fe, o si se salva por no bautizarte. O sea, esto da muchos ejemplos de muchas personas que reciben al Señor Jesucristo estando casi a punto de morir. ¿Por qué? Porque hay una persona, la persona Jaimito, se está a punto de morir en el hospital. Vamos a predicar el evangelio, que él se arrepienta a Jesucristo. Ajá, la persona tiene que creer de corazón, como enseña Romanos capítulo 10. Yo no estoy queriendo decir que una oración salva, yo no estoy queriendo decir eso, no, sino de creer de corazón, de creer en Jesucristo. Ese es el ejemplo del ladrón que muere al lado del Señor Jesucristo. Tenemos también dos pactos, o sea, yo conozco el pacto en la sangre de Cristo. No se puede dividir el pacto porque no existe esa temática. En Romanos, capítulo 10, por ejemplo, porque, versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. En ese momento sabemos que le valía hasta la muerte a estos hombres. Ya dije Efesios capítulo 2. ¿Qué decir, por ejemplo, en la carta de los Hebreos 11:7? Porque por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con reverencia preparó un arca para salvación de su casa. Y por la fe fue el mundo. O sea, ¿a qué voy? A Pedro capítulo 1. En la carta de Hebreos me está diciendo que fue por la creencia de ese momento de Génesis. Pedro lo da a entender en el versículo 20. En el capítulo es muy extenso, ¿verdad? Porque me tendría que explicar muchas cosas, pero en el punto del bautismo, ellos construyen el arca, son salvos por fe de haber creído y son bautizados, como dice ahí, por agua, por el agua del diluvio. Es representación, sí, figura, está bien, es figura. En griego, si no me equivoco, es antipotium, que es una figura, un antitipo, o sea, lo que viene en griego. Es figura, igual que, como enseña la carta de Hebreos, figura de muchas cosas. Como estuvieron en el templo, aquellas cosas también fueron figuras. Esa palabra es utilizada de esa manera. Entonces, en Pedro, cuando está hablando, fue figura. ¿Dónde enseña eso la Biblia? Un ejemplo, dame un ejemplo. Romanos capítulo 6. Me había saltado ese capítulo cuando lo explica. Fuimos pues sepultados, verso 4. Fuimos pues sepultados juntamente con él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Al menos de que alguien me diga que alguien fue sepultado, es simbólico. O sea, estoy hablando del cuerpo, es simbólico. Verso 5, porque si fuiste plantado juntamente con él en semejanza de muerte, así también lo seremos en la resurrección. Ese es el bautismo en Cristo. Entonces, esta representación del bautismo es simbólica, porque el bautismo es sumersión, ¿verdad? Bueno, está bien, no vamos a entrar en el debate si es o no es sumersión, pero representa eso, el bautismo representa eso. En el versículo de Pedro hay algo que es clave, que es sobre la inmundicia de la carne. Si el agua limpia, entonces no entiendo esta parte, o sea, lo digo de una manera de pregunta, ¿cómo es posible que Pedro diga en esta escena que el agua no limpia la inmundicia de la carne? O sea, lo pregunto nada más. Limpia es, entonces, ¿qué? O sea, es un sello externo, el bautismo, de que yo creo en Jesucristo. Si yo creo en Jesucristo, el Espíritu Santo que me guía, me va a llevar al bautismo. Gálatas 5:18, el Espíritu Santo nos guía y nos va a llevar al bautismo. O sea, sí, vuelvo y repito, es importante. En Pedro, vuelvo a la carta de Pedro, ¿verdad? En ese versículo, Dios, perdónenme, se me perdió Pedro. Aquí está, ¿verdad? Volviendo al versículo, si lo leemos un poquitico, mejor, 3:21, ¿verdad? La parte, no quitando las inmundicias de la carne, sino como respuesta de buena conciencia hacia Dios. Entonces, si no tiene la importancia de quitar las inmundicias de la carne, entonces quita qué? O sea, lo estoy colocando nada más como pregunta. Si es que el bautismo es salvación,
Entonces, ¿dónde queda la sangre de Cristo? No puede existir dos pactos, el pacto es de sangre, porque el cordero inmolado, el que enseña Apocalipsis, es el que se presenta en Apocalipsis. En el Antiguo Testamento, lógicamente, la ley y Moisés y todo esto era por medio del cordero inmolado. O sea, es representativo, es figura, es tipo de Jesucristo. Por eso Juan dice en el capítulo que me leyó el hermano también, Juan dice, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. En Mateo capítulo 1, ¿verdad? O Juan. Ah, sí, Juan. Bueno, lo que pasa es que son muchos versículos y el tiempo es muy corto. En Juan capítulo 1, cuando habla de cómo se tiene que creer. Entonces, ¿cómo creemos? Creemos y después automáticamente nos bautizamos, pero habría que ver en qué forma se cree, o mejor dicho, creíste y después vamos a Juan capítulo 1. O sea, para no tener que... A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, el versículo 11. Pero a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios sin bautismo. Aquí no lo nombra. Soy hijo de Dios al creer en Jesucristo. Por eso. Ahora, ¿qué sucede? Los cuales no han sido engendrados de sangre y de voluntad de carne. Aquí se supone, aquí estamos hablando de la forma de que no pertenezco a Israel, sino que mi creencia en Jesucristo es la que me salva. Di de la voluntad de varón de Dios. Ese es en el capítulo 1 de Juan. Es como se presenta la salvación. Otro versículo, la promesa en el capítulo 2 es la fe en Jesucristo, no es el bautismo. Él presenta el bautismo porque el bautismo es importante, porque fue un mandamiento en Mateo 28:19. Él le manda a predicar, es imperativo, él le manda a predicar y él le manda a que bauticen. Es un mandamiento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 10, verso 9 del capítulo 10 de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No hay bautismo en este capítulo tampoco. No hay bautismo y está enseñando, ya leí el versículo 10, y está enseñando la forma y la manera en que se tiene que creer en Jesucristo. Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tampoco hay bautismo, tampoco entra el bautismo, porque el bautismo, no puedo yo decir automáticamente que el bautismo me va a limpiar o me va a salvar, porque hay muchos versículos que le hacen contrapeso. O sea, si una doctrina no se puede mantener firme por estas cantidades de versículos, y no he leído mucho, por cierto, pero sí una doctrina, para concluir, ¿verdad? Existen estas personas que nombré que no son salvos con el bautismo, ¿verdad? Al existir estas personas, también habría que preguntar dónde está ese bautismo dónde está ese pacto de agua, porque el pacto del nuevo pacto de la redención es por medio de la sangre de Jesucristo. Exactamente, si yo presento dos pactos, o sea, uno de agua y otro de redención por medio de la sangre, entonces yo estaría desnivelando las cosas. Pero como si se presenta la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, como lo enseña Juan, como lo enseña en su carta, y la carta de Hebreo en el capítulo 9 también lo enseña, entre una sola vez y para siempre. Yo voy a dejar hasta aquí. Dale. Quedan 10 segundos. Bueno. Ok. Vamos aquí a reiniciar. Y vamos a iniciar ahora mi tiempo. Muy bien, ahora sí empecemos lo que es la refutación. Bueno, aquí hay un problema que él comienza a decir que es solo por la fe en Jesucristo que uno se salva, que no se necesita el bautismo. Vamos a ver si Jesucristo está de acuerdo con esta afirmación. No lo voy a decir yo, lo va a decir Jesucristo por su propia boca. Vamos a ir a Mateo capítulo 7, versículo 20, 21 y 22. Dice así: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé:
jamás os conocí, apartados de mí, agentes de iniquidad. Y tenían fe. Ustedes ven que ellos tenían fe. Entonces, ¿es solo por la fe? Obviamente que no. Aquí saltó también a otro tema mi oponente, porque se fue del bautismo al tema de la justificación por la fe. Eso es otro tema distinto, que es el tema de la salvación por gracia. O sea, no somos salvos, y aquí hay otro problema, que él dice que somos salvos por fe y por gracia. Eso no lo dice la Biblia. Dice que somos salvos por gracia, por intermedio de la fe. Pero ya vamos a tocar ese punto porque también es muy interesante. Ahora, vamos a decir, aquí anoté, dice varias anotaciones. Dice, lo primero que había dicho es que había dos bautismos. Bueno, yo quiero recordar lo que nos enseña la Biblia como tal. Si hay dos bautismos, dice Efesios 4:5, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Y miren que los tres van amarrados: el Señor, la fe y el bautismo. Mi oponente dice, no, solo el Señor y solo la fe. ¿Y qué pasa con el bautismo? Le quito ese pedazo de Efesios 5. Y no son dos bautismos, es uno solo. Un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Van amarrados los tres. No pueden ir separados. Tratar de decir, no, solamente un solo Señor y una sola fe es cercenar la Biblia. Por eso Pablo en Efesios nos lo deja tan claro, que los tres van completamente unidos, no se pueden separar. Por otro lado, entonces, listo. Otro asunto que él dice, que primero de Pedro en 3:21, ¿sí? El que no entiende que porque el bautismo, porque Pedro dice que el bautismo os salva si el bautismo no consiste en limpiar las impurezas del cuerpo. Pues es que el pecado no es una impureza corporal, no es un mugre que nos podamos quitar de la carne como tal, o sea, de la piel. Eso no es el pecado. El pecado es una condición espiritual que viene por un agua, pero no cualquier agua, es el agua del bautismo, porque entonces cualquier persona que se bañe en un río quedaría libre de pecado. No, es el agua del bautismo, el agua del rociamiento, aquella que nos anunció en Ezequiel, aquella que se confirmó en Pentecostés, es esa agua, es el agua dada a través de la autoridad que él dejó, de sus apóstoles, no es cualquier agua. Eso es lo que hay que tener más importante, más presente aquí. Ahora, habla sobre el ladrón, que el ladrón fue salvo, ¿sí?, sin necesidad de bautizarse. Aquí entra un problema, ¿sí? ¿Cuál es el primer problema? Que el bautismo de Juan se acabó cuando le cortaron la cabeza. Y el bautismo de Jesús comienza cuando comienza el bautismo el día de Pentecostés. El bautismo en Jesucristo inicia el día que se bautizaron a las 3,000 personas en Pentecostés. En ese tiempo no hubo bautismos. No se trata de que el ladrón estuviera bajo la ley porque la ley no salva. En ese tiempo simplemente no hubo bautismos. Lo que se configura en el caso del ladrón fue la confesión, otro sacramento. Entonces aquí hay que entrar a entender que Jesús no nos dejó solamente el bautismo. O sea, sí, somos salvos por su sangre, nos salvó en la cruz del Calvario, pero como ustedes escucharon, él dice, no, solo es por fe que se salva. O sea, yo creo que ya me salvé y ya. Eso no lo dijo jamás Jesucristo. Jesucristo estableció los sacramentos. Y en este sentido, el bautismo salva, pero no solo el bautismo salva. También la confesión o el ministerio de la reconciliación, que lo encontramos en 2 Corintios capítulo 5, que le dio a los apóstoles también en el Evangelio de Juan, cuando les dijo, voy a buscar aquí un momento, dice, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, ¿sí? Y a quienes perdonen los pecados les quedan retenidos,
Digo, a quienes perdonan los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos. Entonces, ¿qué es lo que opera en el caso del ladrón? La confesión, otro sacramento para salvación. Y si nosotros analizamos todos los sacramentos, pero aquí tendremos que desviarnos un poco, cada uno de los sacramentos es para salvación. Pablo nos dice que el hombre, que la mujer creyente que se casa con un hombre no creyente, ¿sí?, salva por su fe a su marido. Entonces vemos cómo el matrimonio también salva. La unción de los enfermos en Santiago también dice que salva en Santiago capítulo 5. Entonces, es el conjunto de los sacramentos en los cuales recibimos la salvación de Cristo. No es solo por fe. Ahora, vamos a mirar, quiero leerles esta cita sobre el bautismo, que es lo que dice Jesucristo, capítulo 12 de Lucas, versículos 49 y 50. Pongan atención. He venido a arrojar un fuego sobre esta tierra, ¿sí? ¿Y cuánto desearía que estuviera encendido? Pero no es un fuego de guerra. Dice, ¿cuál es ese fuego? El fuego del Espíritu Santo. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. O sea, Jesucristo nos está diciendo, quiero ver el mundo encendido en el fuego del Espíritu Santo que se recibe con este bautismo, y estoy deseoso de que llegue ese momento que eso se cumpla. Esto es muy claro. Ahora vamos a Marcos 16:16, porque acá él acá hace digamos, una interpretación muy personal de lo que dice el texto, pero no se pone a hablar de lo que no dice, ¿sí? No de lo que dice el texto. Entonces, ¿qué es lo que dice el texto? Dice, el que crea y sea bautizado, ¿qué pasa? Se salvará. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. ¿Sí ven? Eso se mantiene. El que crea, ¿en quién? En el Señor. Será bautizado, ¿y qué? Se salvará. Y el que no crea, se condenará. Pues claro, porque el que no cree no se va a bautizar. Es así de simple. Porque es lo que dice, no, es que ahí no dice que el que no cree no se salvará. Bueno, no se bautizará, o se bautizará y se condenará. No, nada de eso. Ahí simplemente nos está diciendo que primero hay que creer, bautizarse para ser salvo. Nada más ni nada menos. Y obviamente el que no cree, pues no se va a bautizar. Por eso no se va a salvar. Es muy sencillo. Ahora, dice, bueno, esto que dice que somos salvos por la gracia y por la fe. No, vamos a leer qué es lo que dice. Somos salvos por la gracia y justificados por la fe. Y él dice, y no por obras, que ese es mi caballito de batalla. Bueno, vamos a derrumbar este caballito de batalla hoy, y vamos a ver a qué tipo de obras se refiere Efesios capítulo 2, versículos 8 en adelante. 8, 9. Ok, vamos a leerlo. Vamos hasta el 15 para entender a qué obra se refiere. Dice, habéis sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto, por la gracia mediante la fe. Y esto no viene de nosotros, de vosotros, sino que es un don de Dios. Tampoco viene de las obras para que nadie se gloríe. En efecto, hechura suya somos, creados en Cristo, en orden a las buenas obras que antemano dispuso Dios que practicáramos. O sea, hay unas buenas obras predispuestas. No son hechas por nosotros, son predispuestas. Ahora, dice, así que recordad cómo en otro tiempo vosotros, los gentiles, según la carne, llamados incircuncisos, mira, aquí nos está hablando de qué tipo de ley, incircuncisos, circuncisos, ¿de qué tipo de obras? De obras de la ley. Incircuncisos, por la que se llama circuncisión por una operación practicada en la carne. Estabais a la sazón lejos de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a las alianzas de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros, los que en otro tiempo estabais lejos, porque no estaban bajo la ley, habéis llegado a estar cerca por la sangre de Cristo,
porque Él es nuestra paz y el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, que los separaba, la enemistad, anulando en su carne ¿qué? La ley de los mandamientos con sus preceptos, o sea, las obras de la ley, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, ¿sí? Haciendo la paz. Entonces, estas obras no se refieren al bautismo, sino se refieren a las obras de la ley. Por otro lado, vamos a mirar el caso del carcelero, a ver si él realmente se salvó por la fe. Vamos a ir solo por la fe y su familia. Vamos a ver qué es lo que dice Hechos capítulo 2, ¿qué? Capítulo 16, perdón, versículo 17. ¿Qué? Perdón, un segundo. A 16:27, perdón. Listo. Despertó el carcelero y al ver que las puertas de la cárcel estaban abiertas, sacó la espada e iba a matarse creyendo que los presos sí habían huido. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún mal, que estamos todos aquí. Y el carcelero pidió y entró de un salto tembloroso, se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Los sacó afuera y les dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y ellos le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Uno puede decir, sí, sí ves, solo por la fe. Ponga atención cómo se salva por la fe. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. En aquella misma hora de la noche, misma hora, sí, cuando le dijo eso, el carcelero los tomó consigo, les lavó las heridas e inmediatamente recibió el bautismo él y todos los suyos. Entonces, miren cómo va. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Esto no se puede partir como lo pretende mi oponente. Es imposible. Estaría sacando del contexto cientos de versículos bíblicos. Ahora, bueno, ya dije lo de la confesión. Ya dije lo del agua. Dice... Juan 1, este es otro texto que saca de contexto Juan 1, capítulo 1, versículos 11 y 12. Ya creo que no me queda mucho tiempo, voy a terminar con este. Romanos 10:9 se me quedó, pero bueno, Romanos 10:9, él dice que si confesareis con la boca, esto, si ustedes leen desde el 8, se refiere a la predicación, porque es la palabra que tenemos cerca de nuestro corazón y en nuestra boca, que si confiesas, la predicación que nosotros les estamos enseñando, que si confiesas con nuestra boca, con tu boca, que Jesucristo es el Señor, y entonces serás salvo, pero no es el creer, sino el confesar por medio de la predicación. Eso es otra forma de salvación, porque la palabra dice, ¿sí?, que la fe viene por el oír, que eso es una obra, y el oír, ¿por qué? Por la predicación de la palabra de Dios. Entonces, hay una obra que es la predicación que antecede para la salvación y recibir la fe. Pero bueno, eso ya es otro tema. Volvamos otra vez a Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice, vino a su casa y los suyos no le recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio el poder de hacerse hijos de Dios a los que creen en su nombre. Claro, ahí dice, pero si ustedes ven Juan comienza a desarrollar en los capítulos 3 y luego en el 17 cómo se recibe esa creencia. No es solo ese pedacito, hay que tener en cuenta todo lo que nos dice Juan a lo largo y ancho de su evangelio sobre el bautismo. Nadie puede entrar, es necesario nacer de nuevo. El que no nazca de nuevo, ¿sí?, no puede entrar. El que no nazca por medio del agua del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Muchísimas gracias, muy amable. Vamos a pasar, creo que Juan quería... se le había caído la red. Listo. Sí, sí escuché, tranquilo.
Sí, escuché la argumentación, está bien. Perfecto, es que como Y usted interesante. hablando. ¿Ah? Si quieres Muy las bien. preguntas, o sea, si tú quieres, claro. Pues yo no les O veo no sé. necesidad, la verdad. Bueno, sí, porque está bien, no hay problema, porque tengo la internet bien, bien mal ahorita. Pero bueno, sí, sí, lo hacemos entonces en otra ocasión. Está bien. Vale, Luis, te agradezco mucho. Ujú. Entonces, te doy el paso para la despedida, Luis. Muchísimas gracias por haberme invitado a este interesante debate. Sí. Ahorita me despido, ¿está listo? No, muy interesante el Dale, debate, de dale. verdad, bastante interesante. Y bueno, le doy Sí. las gracias también al amigo Rodrigo. De verdad me encanta debatir con los católicos porque se debate de una manera muy cordial, o sea, hay amabilidad. Sí, porque he debatido con otros tipos, o sea, adventistas o lo que llamamos judíos, que en realidad no son judíos, falsos mesiánicos, así le digo yo. Pero siempre cuando debato con un católico hay Horribles. mucha amabilidad y eso es bueno, o sea, me agrada. Cada quien presentó su argumentación, cada quien presentó su contraargumentación, todo fue muy ordenado. Bueno, todo pasó muy bien hasta que se me cayó 2 veces la internet, pero regresé rápido, no tuve ese problema. Y le doy las gracias al amigo Rodrigo por haberme también dado esta oportunidad de estar en su canal. Espero a que no sea la única oportunidad, espero que se haya más debate porque es muy corto el tiempo, bastante corto, y uno desenvuelve muchos temas dentro del mismo debate. Entonces espero que haya más oportunidades para el otro mes, si quiere, hablamos de otro tema importante, porque este tema de verdad hay mucha tela de cortar, es un tema bastante importante para la iglesia y espero que los oyentes hayan quedado bien, o sea, disculpen si hay una palabra mal dicha o una palabra que no se me entendió, tal vez por el audio. Hasta aquí los dejo y que pasen buenas noches. Hasta el siguiente debate. Amén. Amén, Luis, muchísimas gracias. Gracias por compartir tu cosmovisión de tu fe. Y bueno, aquí lo importante es que cada uno de nosotros sopese, mire los argumentos, ¿sí? Mire los textos bíblicos, medítelo, órelo y que el Señor le guíe hacia la verdad completa. Eso es lo que es más importante y pues que esto se desarrolle en un ambiente civilizado y cordial. Y como tú lo dices, la gente que viene de las sectas es de una grosería, de una vulgaridad impresionante. Ayer precisamente tuve un debate con un personaje, pero fatal, fatal, porque hablaba tres palabras disque en hebreo de inglés, porque él decía que es que así se pronunciaban en inglés y que era distinto al hebreo en español. Entonces, porque a veces hablaba tres palabritas, entonces ya era el doctor, pues, en la ley y un poco de cosas. Eso no vale la pena. Lo importante es de verdad hablar con un corazón sincero y con cordialidad entre hermanos. Eso es lo más importante. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a todos. Saludos a Raúl Ajeda, a Armando, a Javier, a Jordi Paloma, a Raúl Gutiérrez, a Pablo de Tarso, a Santiago Aldana, a Ansiado, Armando García, Marimar, Gabriel Muñoz, bueno, Rompeodres, Dios te bendiga, conocerás la verdad, alias Eduardo Gutiérrez, no tienes por qué esconderte en perfiles falsos. Bueno, Pablo de Tarso, Armando García, Juan Ríos, José Adorno, bueno, creo que ya los he nombrado a todos los que han estado aquí presentes al aire, Orlando Mendoza, Nelly Juajo, bueno, no, muchas gracias a todos los que nos han estado acompañando, ya he nombrado a Raúl Ojeda, creo que son prácticamente todos. Si alguno queda por fuera, bueno, me disculparán, pero traté de nombrarlos a todos.
Bueno, pues sí, eso pues es como la técnica, la forma de debatir de él, es su orden y no hay problema. Pedro Maya, Dios te bendiga. Mario Santos, bendiciones. Eh, sí, Pablo era de Tarso, Cilicia. Sí, esto es de una zona de Turquía, de la actual Turquía, pero era ciudadano romano a la vez. Muy bien, muy bien. Entonces, eh, saludos, Gabriel, hasta Houston. Dios te guarde, que iba a la iglesia católica, que iba a Cristo Rey. Ok, bueno, bueno, hermanitos, muchos saludos, muchas bendiciones. Recuerden que les gustó, sí, ya me acordé del debate de ayer con este judío mesiánico que salió que con Goten y Gohan, con Goku, dijo que Jesús, que había una profecía que Jesús venía montado en una estrella. Yo creo que le pega a esta, por eso es que estaba debatiendo en el parque, porque la estaba fumando. Pero bueno, ese no es el caso de Luis Alfinger, es otra persona civilizada con la que se puede compartir, se pueden ver los puntos de vista. Como les digo, ya depende de que ustedes cojan, analicen y comparen los argumentos. Bueno, no siendo más, hermanitos, no les alargo más. Esta noche, muchas gracias por haberme acompañado. Recuerden compartir estos videos, darle like si te gustó. Y feliz noche, que el Señor los bendiga. Y que, bueno, saludes a Gilberto Chávez Guapo. Bendito seas, Dios te bendiga. Ahora sí, feliz noche, Dios les bendiga y que viva Cristo Rey. Bye, bye.